La puerta del gimnasio se cerró con un chasquido seco, como si el mundo entero se hubiera detenido. Alejandro, con el sudor aún perlándole la frente, giró el rostro hacia mí, sus ojos verdes cortando el aire como un relámpago. Tenemos que hablar, Mateo dijo, y su voz, normalmente firme como el acero, tembló por un instante. Estábamos solos en el pequeño gimnasio de Málaga, un rincón olvidado donde las pesas oxidadas y los espejos empañados contaban historias de esfuerzo y sueños rotos. Yo, un artista argentino perdido en España, había llegado a este lugar buscando algo más que un cuerpo esculpido. Alejandro, mi entrenador, era un imán, su presencia llenaba la sala. Sus músculos marcados bajo la camiseta ajustada, su risa que resonaba como un desafío. Pero esa noche, algo en su mirada era diferente. Había un peso, una verdad que pugnaba por salir. ¿Qué pasa, Ale?, pregunté, dejando caer la botella de agua que sostenía. Mi acento porteño se deslizó, traicionando mi nerviosismo. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, donde la luz de la luna se filtraba, pintando su silueta contra el vidrio. Málaga dormía allá afuera, ajena a la tormenta que se gestaba entre nosotros. No es fácil decirlo, comenzó, pasándose una mano por el cabello oscuro. Llevo meses luchando contra esto, Mateo. Contra lo que siento. Contra lo que somos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo que somos? La palabra resonó en mi pecho, como si hubiera estado esperando toda mi vida para escucharla. Desde que llegué a España, huyendo de un pasado que aún me perseguía, Alejandro había sido mi ancla. Sus entrenamientos eran duros, pero sus palabras siempre encontraban la manera de levantarme. Sos más fuerte de lo que pensás, me decía, y yo quería creerle. Pero ahora, con la puerta cerrada y el silencio gritando, supe que no estaba hablando de flexiones o pesas. ¿De qué estás hablando? Mi voz salió más débil de lo que quería. Me acerqué un paso, mis zapatillas chirriando contra el suelo desgastado. Él se giró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Alejandro, el hombre que levantaba 100 kilos sin pestañear, parecía a punto de derrumbarse. De nosotros, dijo finalmente. De lo que siento cuando estás aquí. De cómo cada día me digo que no debería, pero no puedo evitarlo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo, Mateo, el chico que pintaba lienzos para exorcizar sus demonios, que había cruzado un océano para escapar de un amor que lo destrozó, estaba ahora frente a un hombre que desnudaba su alma. ¿Cómo había llegado a esto? Hace un año, Buenos Aires me había escupido, roto y sin rumbo. Mi ex, Lucas, me había dejado con cicatrices que no se veían, pero que dolían con cada latido. Vine a Málaga buscando un nuevo comienzo, y en cambio, encontré a Alejandro. Esto no es fácil para mí, continuó él, su voz baja pero cargada de urgencia. Soy entrenador. Se supone que debo ser fuerte, profesional. Pero cada vez que te veo, Mateo, cada vez que sonríes o me miras con esos ojos que parecen ver a través de mí, siento que todo lo que soy se desmorona. Quise decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Recordé las noches en las que, después de entrenar, nos quedábamos hablando hasta que el gimnasio cerraba. Las veces que sus manos ajustaban mi postura, y el roce de sus dedos dejaba un eco en mi piel. Siempre pensé que era mi imaginación, que un hombre como Alejandro, español, seguro de sí mismo, con una vida ordenada, nunca miraría a alguien como yo. Un artista desarraigado, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Él dio un paso hacia mí, y el espacio entre nosotros se redujo a nada. Porque no puedo seguir fingiendo, dijo. Porque cada día que pasa, siento que me estoy traicionando a mí mismo. ¿Y a ti? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, el rumor del mar se mezclaba con el latido de mi corazón. Quise tocarlo, quise gritar, quise huir. Pero me quedé allí, atrapado en sus ojos, en la verdad que acababa de soltar como una granada. No sé qué decir, admití, y mi honestidad me hizo sentir desnudo. Yo también siento cosas, Ale. Pero tengo miedo. Mi pasado no es bonito. No soy alguien fácil de querer. Alejandro sonrió, una sonrisa triste que no le había visto antes. Nadie lo es, Mateo. Pero tú vales la pena.
y entonces, sin previo aviso, su mano encontró la mía. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero sentí como si el mundo entero se hubiera realineado. Sus dedos, fuertes y cálidos, se entrelazaron con los míos, y por un momento, todo lo demás, el gimnasio, Málaga, mi pasado, desapareció. Pero la puerta cerrada no podía mantener el mundo afuera para siempre. En ese instante, supe que esto era solo el comienzo. Que lo que venía sería una tormenta de emociones, de secretos y de luchas. Porque el amor, el verdadero, nunca es fácil. Y el nuestro, apenas naciendo, ya llevaba el peso de un destino incierto. El roce de su mano aún quemaba en mi piel cuando salimos del gimnasio. La noche de Málaga nos envolvió, con su aire salado y el murmullo de las olas a lo lejos. Alejandro caminaba a mi lado, pero ninguno de los dos hablaba. Había una electricidad entre nosotros, una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. ¿Quieres tomar algo?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era tentativa, como si temiera que yo fuera a salir corriendo. Y, honestamente, una parte de mí quería hacerlo. No por él, sino por mí. Por las cicatrices que aún llevaba, por el miedo a volver a caer en un amor que podía destruirme. Claro, respondí, más por inercia que por convicción. Terminamos en un pequeño bar en el paseo marítimo, con mesas de madera desgastada y luces tenues que parecían sacadas de un sueño. Pedimos 2 cervezas, y mientras el camarero las traía, me atreví a mirarlo. Alejandro, con su camiseta ajustada y esa mandíbula que parecía esculpida por un artista, no parecía el tipo de hombre que se derrumbaba. Pero sus ojos contaban otra historia. Cuéntame de ti, Mateo, dijo, inclinándose hacia mí. No de tus cuadros, no de tus entrenamientos. De ti. Tragué saliva. Nadie me había pedido eso en mucho tiempo. En Argentina, mi vida era un torbellino, la facultad de arte, las noches en bares con amigos, y Lucas. Siempre Lucas. Él era mi primer amor, el que me enseñó que el corazón puede ser un campo de batalla. Pero también me enseñó a desconfiar, a esconderme. No hay mucho que contarme en ti, dando un sorbo a la cerveza. Vine a España buscando un cambio. Buenos Aires se volvió demasiado para mí. Alejandro ladeó la cabeza, como si pudiera ver a través de mis palabras. Eso no es todo, ¿verdad? Quise negarlo, pero algo en su mirada me desarmó. Suspiré y dejé que las palabras salieran, como un río que había estado conteniendo demasiado tiempo. Le conté sobre Lucas, sobre cómo me enamoré de él a los 20 años, cuando aún no entendía quién era yo. Sobre cómo él me hizo sentir invencible, hasta que sus celos y su control lo convirtieron en una jaula. Sobre cómo, después de 2 años, me dejó con una nota en la mesa, no sos suficiente. Alejandro escuchó en silencio, sus manos apretando la botella con más fuerza de lo necesario. Cuando terminé, el aire entre nosotros estaba cargado, como si mis palabras hubieran abierto una grieta. No eras tú el que no era suficiente, dijo finalmente, su voz firme. Era él. Quise reír, quitarle importancia, pero sus palabras se clavaron en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. No al artista, no al chico que levantaba pesas para olvidar, sino a mí. ¿Y tú?, pregunté, desesperado por cambiar el tema. ¿Por qué un tipo como tú, que podría tener a cualquiera, está aquí, contándome que siente algo por mí? Alejandro sonrió, pero no era la sonrisa confiada que solía mostrar en el gimnasio. Era una sonrisa rota, llena de aristas. Porque no soy tan perfecto como crees, dijo. Crecí en un pueblo pequeño, Mateo. Mi padre era militar, mi madre devota. En mi mundo, los hombres como yo no nos sienten esto. No lo dicen. Y mucho menos lo viven. Sus palabras cayeron como piedras. Comprendí, en ese momento, el peso que él cargaba. En España, en 2025, las cosas habían cambiado, pero no tanto. No en los pueblos pequeños, no en las familias donde la tradición era ley. Alguna vez, empecé, pero no supe cómo terminar. Alguna vez amé a un hombre, completó él, y asintió lentamente. Una vez. Se llamaba Javier. Fue en la universidad, en Sevilla. Pensé que era mi mundo, pero él no estaba listo para asumirlo. Y yo tampoco.
El bar se llenó de un silencio que no era incómodo, sino necesario. Nos miramos, dos almas rotas que, de alguna manera, se habían encontrado en el caos. La cerveza se calentaba en mis manos, pero no importaba. Todo lo que importaba era él, sentado frente a mí, con su verdad al desnudo. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Estás listo? Alejandro se inclinó más cerca, y por un momento pensé que iba a besarme. Pero en cambio, susurró, no lo sé, Mateo. Pero quiero intentarlo. Contigo. Esa noche, caminando de vuelta por las calles empedradas de Málaga, con el mar susurrando a lo lejos, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Pero también miedo. Porque sabía que, en un mundo que no siempre acepta amores como el nuestro, cada paso que diéramos juntos sería una batalla. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada entrenamiento en el gimnasio se convirtió en una danza peligrosa, llena de miradas furtivas y roces accidentales. Alejandro corregía mi postura con más cuidado del necesario, sus manos demorándose un segundo más de lo profesional. Yo, por mi parte, pintaba con una furia que no reconocía, llenando lienzos con colores vivos y formas caóticas que gritaban lo que no podía decir en voz alta. Una tarde, mientras el sol se derramaba sobre Málaga, recibí un mensaje suyo: pasa por mi casa esta noche. Quiero mostrarte algo. Mi corazón dio un salto. ¿Su casa? Hasta ahora, nuestro mundo se había limitado al gimnasio y a ese bar en el paseo marítimo. Ir a su casa era cruzar una línea, una que no estaba seguro de estar listo para cruzar. Pero fui. Toqué el timbre de un pequeño apartamento en el barrio de la Malagueta, con vistas al mar. Alejandro abrió la puerta, descalzo, con una camiseta gris que marcaba cada línea de su cuerpo. Pasad, dijo, imitando mi acento argentino con una sonrisa juguetona. El apartamento era sencillo pero cálido, con fotos de su familia en las paredes y un sofá desgastado que parecía contar historias. Me llevó a un pequeño balcón donde el mar brillaba bajo la luna. Quería que vieras esto, dijo, señalando el horizonte. Es mi lugar favorito. Aquí siento que puedo ser yo. Nos sentamos en el suelo del balcón, con una botella de vino tinto entre nosotros. Hablamos de todo y de nada, de mi infancia en Buenos Aires, de sus días en el pueblo, de cómo el arte y el ejercicio eran nuestras formas de escapar. Pero había una pregunta que quemaba en mi pecho, una que no podía ignorar. Ale, dije, girando el vaso de vino en mis manos. ¿Alguien más sabe de lo que eres? Su rostro se tensó, y supe que había tocado un nervio. Mi hermana, Clara, respondió tras un largo silencio. Es la única que lo sabe. Mis padres, ellos no lo entenderían. Y en el gimnasio, bueno, ya sabes cómo es. La gente habla. Asentí. Conocía demasiado bien el peso de los secretos. En Argentina, nunca me escondí, pero tampoco grité mi verdad a los cuatro vientos. Lucas me había enseñado a ser discreto, a temer las miradas. Y aunque Málaga era más abierta, el miedo seguía ahí, como una sombra. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Quién sabe de ti? Mis amigos en Buenos Aires, dije. Mi madre. Ella no lo entiende del todo, pero lo intenta. Mi padre, él no habla conmigo desde hace años. Alejandro puso una mano en mi hombro, un gesto que era a la vez consuelo y desafío. No estás solo, Mateo, dijo. No aquí. Esa noche, en el balcón, nos besamos por primera vez. Fue lento, tentativo, como si ambos temiéramos romper algo frágil. Sus labios eran cálidos, y por un momento, el mundo entero desapareció. Pero cuando nos separamos, vi algo en sus ojos, una chispa de miedo. Esto no va a ser fácil, dijo, su voz apenas un susurro. La gente en el gimnasio, mi familia, no todos van a aceptarlo. Lo sé, respondí, aunque mi corazón se apretó. Pero no me importa. No quiero esconderme otra vez. Él sonrió, pero había una sombra en su rostro. Y supe, en ese momento, que nuestra historia apenas comenzaba, y que el camino estaría lleno de espinas. El gimnasio se convirtió en nuestro refugio, pero también en nuestro campo de batalla. Cada mirada, cada roce, era un riesgo. Los otros clientes empezaban a notar algo, la forma en que Alejandro me dedicaba más tiempo,
La manera en que yo sonreía cuando él corregía mi postura. Los rumores comenzaron a circular, susurros en los vestuarios que me hacían apretar los puños. Una mañana, mientras levantaba pesas, escuché a dos chicos hablando en voz baja. ¿Viste cómo mira Alejandro al argentino? No es normal, ¿no? Las palabras fueron como un puñetazo. Miré a Alejandro, que estaba al otro lado del gimnasio, y vi cómo su mandíbula se tensaba. Él también lo había oído. Esa noche, en su apartamento, no pude contenerme. ¿Qué vamos a hacer, Ale? La gente está hablando. Y no me importa lo que piensen de mí, pero sé que para ti es diferente. Él se pasó una mano por el rostro, agotado. No sé, Mateo. Este gimnasio es mi vida. Si los rumores crecen, podría perder clientes. Mi jefe ya me preguntó si estoy distraído, punto. El miedo en su voz me dolió más de lo que esperaba. ¿Entonces qué? ¿Vamos a escondernos? ¿A fingir que no pasa nada? No quiero eso, dijo, acercándose a mí. Pero no estoy listo para gritarlo al mundo. No aún. Sus palabras me golpearon, pero también las entendí. Yo había tenido años para aceptarme, él apenas estaba comenzando. Aún así, no podía evitar sentir que una parte de él seguía encerrada en ese pueblo donde creció, donde ser diferente era un pecado. Los días siguientes fueron una danza de evasión. En el gimnasio, manteníamos la distancia, pero fuera, en las calles de Málaga, nos permitíamos ser nosotros. Caminábamos por la Alcazaba al atardecer, compartíamos helados en la Plaza de la Merced, y cada momento con él era como un lienzo que pintábamos juntos. Pero la sombra de los rumores crecía, y pronto llegó la primera tormenta. Una tarde, Clara, la hermana de Alejandro, apareció en el gimnasio. Era una mujer de unos 30 años, con el mismo fuego en los ojos que su hermano. Tenemos que hablar, dijo, mirando a Alejandro con una mezcla de preocupación y determinación. Nos sentamos en una cafetería cercana, y Clara no se anduvo con rodeos. La gente del pueblo está hablando, Ale. Alguien te vio con Mateo en el paseo marítimo. Mamá me llamó ayer, preguntándome si es verdad que estás involucrado con un hombre. Alejandro palideció. ¿Qué le dijiste? Que no era de su incumbencia, respondió ella, pero su voz era tensa. Pero sabes cómo es ella. Y papá si se entera, no sé qué hará. Sentí un nudo en el estómago. No quería ser la razón por la que Alejandro perdiera a su familia. Quizás deberíamos frenar, dije, aunque cada palabra me dolía. Alejandro me miró, sus ojos encendidos. No, dijo con firmeza. No voy a dejarte ir por lo que piensen los demás. Clara nos miró a ambos, y por un momento, vi una chispa de admiración en sus ojos. Solo tengan cuidado, dijo. No todos en Málaga son tan abiertos como parecen. Esa noche, mientras caminábamos por la playa, Alejandro tomó mi mano con más fuerza que nunca. No voy a dejar que nos separen, dijo. Pero en el fondo, ambos sabíamos que la tormenta apenas comenzaba. La tensión en el gimnasio era palpable. Los rumores se habían convertido en miradas directas, en comentarios mordaces disfrazados de bromas. Alejandro seguía siendo el entrenador carismático, pero yo podía ver las grietas, la forma en que evitaba ciertos clientes, como su sonrisa se desvanecía cuando pensaba que nadie lo miraba. Una noche, después de un entrenamiento particularly agotador, me pidió que me quedara. Quiero enseñarte algo, dijo, llevándome al almacén del gimnasio. Sacó una caja vieja y polvorienta, llena de fotos y cartas. Esto es mi pasado, explicó, mostrándome una foto de él y Javier, el chico de la universidad. Eran jóvenes, sonriendo bajo el sol de Sevilla. Pensé que lo había superado, dijo, su voz temblando. Pero verte, Mateo, me hizo darme cuenta de que nunca dejé de esconderme. Le conté más sobre Lucas, sobre cómo su abandono me hizo dudar de mí mismo. Pensé que nunca volvería a enamorarme, admití. Pero contigo siento que puedo ser yo otra vez. Alejandro me abrazó, y por un momento, el almacén se convirtió en nuestro mundo. Pero la realidad no tardó en irrumpir. Al día siguiente, un cliente habitual, un hombre mayor llamado Miguel, confrontó a Alejandro frente a todos. «Es verdad lo que dicen, estás con él», señaló hacia mí, su voz cargada de desprecio.
El gimnasio se quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre nosotros, como cuchillos. Alejandro enderezó los hombros, y por un momento, pensé que negaría todo. Pero en cambio, dijo, sí. Y no me avergüenzo de ello. El murmullo estalló, pero Alejandro no se inmutó. Tomó mi mano, y juntos salimos del gimnasio, dejando atrás las miradas y los susurros. Afuera, bajo el cielo estrellado de Málaga, me miró y dijo, no sé qué viene ahora, pero lo enfrentaremos juntos. La confrontación en el gimnasio marcó un antes y un después. Alejandro perdió algunos clientes, pero otros lo apoyaron, sorprendiéndonos con su aceptación. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando sus padres lo llamaron. «Quieren que vaya al pueblo», me dijo, su voz cargada de ansiedad. «¿Quieren hablar?» Decidí acompañarlo. El pueblo, a 1 hora de Málaga, era un lugar detenido en el tiempo, con casas blancas y calles estrechas. Sus padres, don Manuel y doña Carmen, nos recibieron con frialdad. La cena fue tensa, con silencios que pesaban más que las palabras. Finalmente, don Manuel habló. «¿Es cierto, Alejandro, lo que dicen de ti y este chico?» Alejandro respiró hondo. «Sí, papá. Estoy enamorado de Mateo». El silencio que siguió fue devastador. Doña Carmen rompió a llorar, y don Manuel se levantó, furioso. «No en mi casa», gritó. Salimos esa noche, con el corazón roto pero la cabeza en alto. En el tren de vuelta a Málaga, Alejandro me abrazó. «No me arrepiento», dijo. «Por primera vez, siento que soy libre». Los meses siguientes fueron una mezcla de lucha y amor. Alejandro dejó el gimnasio y abrió su propio estudio de entrenamiento, un lugar donde todos eran bienvenidos. Yo empecé a exponer mis cuadros, inspirados en nuestra historia, en pequeñas galerías de Málaga. Cada pincelada era un grito de libertad, un testimonio de lo que habíamos construido. Clara se convirtió en nuestra aliada, ayudándonos a navegar las miradas y los prejuicios. Lentamente, algunos amigos de Alejandro regresaron, y hasta doña Carmen comenzó a llamarlo, aunque con pasos pequeños. Don Manuel seguía distante, pero Alejandro no perdía la esperanza. Una noche, mientras pintaba en mi pequeño estudio, Alejandro entró con una sonrisa. «Encontré un lugar», dijo. «Un apartamento para nosotros. Cerca del mar». Nos mudamos juntos, y cada día era un recordatorio de que el amor, aunque difícil, valía la pena. Málaga, con sus calles llenas de vida, se convirtió en nuestro hogar, nuestro lienzo. Un año después, estábamos en la playa donde todo comenzó. El sol se ponía, pintando el cielo de colores que parecían sacados de uno de mis lienzos. Alejandro, con su brazo alrededor de mis hombros, me miró con esos ojos verdes que aún hacían temblar mi mundo. «No fue fácil», dijo, su voz suave pero firme. «Pero cada paso valió la pena». Asentí, sintiendo el peso de nuestro viaje. Habíamos enfrentado rumores, rechazo, y el miedo a perderlo todo. Pero también habíamos encontrado amor, fuerza, y una familia que, aunque pequeña, era nuestra. «Te amo, Mateo», dijo, y sus palabras fueron como un faro en la tormenta. «Yo también te amo», respondí, y nos besamos bajo el cielo de Málaga, con el mar como testigo. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra. Y en cada desafío, encontramos un motivo para seguir adelante. Porque el amor, el verdadero, no solo sobrevive, transforma. Y nosotros, juntos, éramos la prueba de eso.